Bienvenidos a Ecos del Futuro, el podcast donde exploramos los límites de la ciencia y la tecnología para imaginar juntos los escenarios del mañana. Soy Alex Orfeón, y hoy profundizaremos en un tema que marcará el futuro de la economía global: la irrupción de los agentes de inteligencia artificial en las finanzas. Imaginen un mundo donde un ejército de agentes virtuales trabaja para nosotros 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Suena demasiado fantástico? Tal vez. Pero la realidad avanza a pasos agigantados hacia ese horizonte. Desde hace décadas se nos ha repetido la famosa frase de «haz que tu dinero trabaje para ti». Sin embargo, esa idea evoluciona y adquiere un nuevo matiz. Dentro de muy poco, podríamos decir «haz que tus agentes de inteligencia artificial trabajen día y noche para ti, sacándole el máximo provecho a cada oportunidad». Para desentrañar este fascinante escenario, me acompaña un invitado de lujo: John Sterling, un referente en el mundo de las finanzas personales y la libertad financiera. Es autor del exitoso libro Libertad Financiera y de su más reciente publicación, Vive Libre, donde nos comparte estrategias para construir riqueza sin entregar todo nuestro tiempo a un empleo. Lo que muchos no saben es que John es un apasionado de la tecnología y la IA aplicada a la economía. Bienvenido, John. Un gusto tenerte aquí. Hola, Alex. El gusto es mío. Siempre es un placer compartir este espacio y, sobre todo, poder hablar de algo que me entusiasma tanto: la tecnología como aliada de las finanzas personales. Definitivamente, la inteligencia artificial está por cambiarlo todo. John, en tu libro Vive Libre hablas mucho de la idea de desligar el tiempo de la generación de ingresos. Sostienes que el éxito financiero llega cuando tu dinero trabaja para ti y cuando tus activos generan valor incluso mientras duermes. ¿Crees que la inteligencia artificial será la llave que permita a más personas lograr esto en un futuro cercano? Totalmente, Alex. Vivimos en una era en la que ya no necesitas pasar horas revisando gráficos de mercado ni ser un genio de las finanzas para invertir. Existen herramientas basadas en IA que pueden gestionar tus inversiones, analizar miles de datos y tomar decisiones casi en tiempo real. No hablamos solo de automatización de tareas simples, sino de optimización constante. La IA puede aprender de sus aciertos y errores para mejorar con cada ciclo. Hay quienes se preguntan si eso no deja a los inversores fuera de juego. Es decir, si la IA toma todas las decisiones, ¿dónde queda el criterio humano? ¿Se pierde la diversión o el control? Bueno, siempre habrá un componente humano en todo esto. Al final, la estrategia, las metas personales y la tolerancia al riesgo siguen siendo decisiones que uno debe definir. La IA es tu asistente, no tu dictadora. Pero sí, en algunos casos, hay inversores que prácticamente sueltan el volante y dejan que la IA tome el control total. Depende de la confianza que se le tenga a la herramienta y de la formación de cada uno. Podríamos ilustrar este punto con unos ejemplos de agentes de IA financieros que ya están en fase de desarrollo o incluso activos hoy en día. Agentes de inversión y trading. Algoritmos avanzados con la capacidad de analizar miles de indicadores en segundos. No se limitan a un mercado específico. Pueden mirar tendencias globales, correlaciones entre divisas, cripto, materias primas, y ejecutar transacciones cuando detectan oportunidades claras. Agentes inmobiliarios virtuales. Imagina un software que escanea portales de venta y alquiler, cruza datos de tasas de interés, crecimiento poblacional, rentabilidad por zonas, todo para recomendarte o incluso comprar la propiedad adecuada sin que tengas que intervenir. Asesores financieros IA. Muchos bancos y fintech ya ofrecen robo-advisors que construyen tu portafolio de inversión. En el futuro, estos sistemas podrían llegar a sugerir dónde vivir para optimizar tus impuestos o cómo manejar tus gastos para retirarte antes de los 50 años. Bots de deuda y ahorro. Programas que, conectados a tus cuentas, detectan oportunidades para renegociar una hipoteca, un préstamo estudiantil o tus tarjetas de crédito, y automáticamente te preparan un plan de pago al menor costo posible. Lo fascinante es que estos agentes trabajan sin fatiga, no tienen emociones, ni se dejan llevar por el pánico. Así se evitan errores humanos muy comunes. Recordemos las ventas de pánico que ocurren cuando cae la bolsa, y se aprovechan oportunidades en cuestión de segundos. Es la evolución natural de la frase «deja que tu dinero trabaje por ti». Ahora tendremos IA trabajando para tu dinero también. Me encanta esa idea, y algo que me intriga es cómo la educación financiera tendrá que adaptarse a este nuevo escenario. Si las herramientas hacen casi todo, ¿qué papel queda para la formación de las personas? La formación sigue siendo clave. Hay que entender lo que hace la IA, sus límites y sus riesgos.
No basta con oprimir un botón y cruzar los dedos. También hay que ser capaces de revisar la programación, comprender las métricas que utiliza y mantener un ojo crítico. En definitiva, la IA es una gran aliada, pero no es infalible, y allí es donde el conocimiento humano sigue siendo un pilar. Otro tema que mencionas en Vive Libre es el fenómeno de la descentralización, especialmente a través de la tecnología blockchain. ¿Cómo visualizas la fusión de agentes de IA con estas organizaciones autónomas descentralizadas, las famosas DAOs? Esto va a ser un salto gigantesco. Hasta el momento, las DAOs han funcionado como comunidades en las que los miembros votan decisiones económicas y organizativas sin necesidad de una jerarquía rígida. Pero cuando introduces agentes de IA en la ecuación, esas decisiones pueden automatizarse y basarse en datos masivos. Se elimina gran parte del factor emocional y se permite que la DAO reaccione al mercado de forma ágil y precisa. Por ejemplo, podríamos tener fondos de inversión descentralizados, donde los miembros de la DAO aportan fondos y la IA analiza criptomonedas, acciones tokenizadas o incluso NFTs de un mercado global. Las órdenes de compra-venta se ejecutan tras un consenso automatizado. DAO inmobiliarias, grupos de personas que adquieren propiedades colectivamente. La IA se encargaría de administrar alquileres, mantenimiento y, en caso de que la mayoría lo decida, vender la propiedad cuando sea más rentable hacerlo. Redes de micropréstamos. La IA evalúa el riesgo crediticio de cada solicitante en segundos, basándose en datos de todo tipo, y ofrece tasas de interés personalizadas. Todo sin tener que pasar por un banco tradicional. Exactamente. Y si le sumas la tokenización de activos, lo que antes estaba reservado a grandes inversionistas se democratiza. Puedes tener fracciones de propiedades o de proyectos gigantescos sin necesidad de un gran capital. Lo mejor es que la IA hará tareas que tradicionalmente requerían equipos enteros de analistas y abogados. ¿Y qué implicaciones sociales ves en esto? ¿Crees que la brecha financiera se reducirá? Tiene el potencial de reducir barreras de entrada y dar oportunidades a mucha gente. Sin embargo, también hay un reto. Quien no entienda cómo funcionan estas nuevas estructuras podría quedarse al margen. Por eso insisto en la educación financiera y digital. El futuro es prometedor, pero hay que prepararse. John, avanzamos rápido hacia un panorama lleno de IA y descentralización. Pero no podemos ignorar los riesgos. ¿Podríamos vernos ante una crisis financiera desatada por algoritmos mal entrenados? Es una posibilidad. Los beneficios de tener algoritmos imparciales, veloces y eficaces son enormes. Nos ahorramos el factor emocional en las transacciones. Democratizamos la inversión y el acceso a instrumentos financieros complejos. Optimizamos la gestión de ahorros, gastos e impuestos. Pero los riesgos existen. Dependencia excesiva. Si todo está automatizado y un bug afecta a estos sistemas, podríamos desencadenar un efecto dominó. Manipulación del mercado. Si un puñado de grandes jugadores controla las IA más potentes, podrían mover el mercado a su antojo. Falta de transparencia. Algunos algoritmos son tan complejos que ni sus creadores entienden exactamente cómo toman decisiones. Desplazamiento de empleos. El sector financiero emplea a millones de personas. Con una automatización agresiva, muchos puestos podrían quedar obsoletos. Es cierto. Y también está la cuestión de la regulación. ¿Cómo se regulan algoritmos globales que operan en mercados descentralizados, sin fronteras? Ese es uno de los temas más delicados. ¿Quién asume la responsabilidad si una IA causa pérdidas masivas? ¿La persona que la programó, la organización que la entrenó o la DAO que la administra? Por ello, la transparencia y el código abierto serán muy importantes. La comunidad debe poder auditar estos algoritmos para evitar sorpresas desagradables. ¿Crees que veremos un nuevo tipo de reguladores especializados en IA y finanzas? Seguro que sí. De hecho, en algunas jurisdicciones ya se está discutiendo la necesidad de auditores de IA o inspectores algorítmicos. Sería una nueva profesión. Expertos que revisan y certifican que el entrenamiento y la operación de las IAs se realizan bajo estándares éticos y de seguridad. Suena lógico. Y en cierta forma, esto abrirá nuevas oportunidades de empleo altamente especializado. Un ejemplo de cómo la tecnología destruye unos empleos pero crea otros. Me gustaría, John, que compartieras alguna experiencia personal sobre IA en las finanzas. ¿Alguna anécdota que te haya marcado?
Claro, hace unos años, cuando recién empezaba a experimentar con bots de trading, probé un algoritmo que compraba criptomonedas basándose en la actividad de Twitter. La lógica era, si mucha gente tuiteaba sobre cierta moneda, el bot asumía que se iba a disparar. Al principio funcionó muy bien, hasta que una mañana encontré que había comprado una altcoin casi desconocida, porque la confundió con otra que tenía un nombre similar. El precio se desplomó y tuve una pérdida considerable en cuestión de horas. Vaya, ahí vemos la importancia de la supervisión humana. A veces los algoritmos pueden malinterpretar señales o no tener la capacidad de distinguir contextos. Exacto. Esa experiencia me mostró lo importante que es configurar límites y parar el bot cuando hace movimientos sospechosos. La IA es maravillosa, pero siempre debemos tener un ojo humano que verifique y corrija. ¿Y como para balancear? ¿Tienes alguna historia de éxito rotundo? Sí. Cuando comencé a utilizar un asesor financiero automatizado que se encargaba de ajustar periódicamente mi portafolio en fondos indexados y bonos, obtuve mejores rendimientos que cuando lo hacía manualmente. El bot no se impacienta, no cunde en pánico y rebalancea de forma constante. Al final del año, mi rentabilidad fue un par de puntos superior que la media del mercado, básicamente por haber eliminado mis corazonadas y mis tendencias emocionales. Eso es fantástico. A veces un par de puntos porcentuales de más hacen una gran diferencia en el largo plazo. Quiero proponer un pequeño ejercicio de ficción. Imaginemos que estamos en el año 2035 y que tú, John, te despiertas un miércoles cualquiera. ¿Cómo sería tu rutina financiera con la IA? Suena divertido. Ok, es 2035. Me levanto y lo primero que reviso es un informe breve que mi agente virtual me envía. Me dice: tus inversiones en bolsa se ajustaron anoche. Vendimos algunas acciones de empresas energéticas y compramos posiciones en energías limpias, según pronósticos de crecimiento y anuncios de planes gubernamentales de subsidios. Tu DAO inmobiliaria votó a favor de vender uno de los apartamentos en Londres para reinvertir en una propiedad en Singapur. Mi agente de IA analizó la proyección de precios y la comunidad aprobó la operación. Tus gastos. El bot de ahorro renegoció el contrato de tu servicio de Internet y obtuviste un descuento del 15%. Nueva oportunidad. Basado en mis hábitos de consumo, el bot me sugiere invertir en una startup de alimentos orgánicos cuyo crowdfunding está a punto de cerrar. Apenas he abierto los ojos, mi dinero ya ha tomado decisiones inteligentes y me presenta un pequeño resumen. Yo reviso un par de cosas y, si me convence, lo confirmo con un simple OK. Mi vida financiera está prácticamente automatizada, pero siempre con un nivel de supervisión que me permite saber qué pasa. ¡Qué panorama! De esa forma, la IA estaría abriéndote oportunidades que jamás hubieras considerado por ti mismo, porque no tendrías el tiempo, ni las ganas, de buscar en tantos rincones. Exacto, y todo eso mientras dormía. Por eso, la gran premisa es, la IA no descansa, y si la configuras adecuadamente, puede trabajar para ti 24/7. El truco está en invertir algo de tiempo inicial para configurarla bien y entender sus límites. En nuestros episodios anteriores, nos llegaron algunas preguntas de los oyentes. Me gustaría compartir un par de ellas contigo, John, para que des tu perspectiva. Hola, soy María. ¿Es seguro vincular mis cuentas bancarias a una IA o a un bot de ahorro? ¿Qué pasa si se hackean esos sistemas? Por cierto, me ha encantado su último libro, Señor Sterling. Muchas gracias, María. La seguridad es un tema crucial. Muchos servicios ya cuentan con encriptaciones y protocolos de seguridad muy robustos, similares o superiores a los que usan los grandes bancos. Aún así, es importante que investiguen la reputación de la plataforma que van a usar, que activen todas las medidas de autenticación, como la verificación en 2 pasos, y que monitoreen sus cuentas con regularidad. El riesgo cero no existe, pero con buenas prácticas se minimiza bastante. Soy Gaspar desde Barcelona. ¿Se necesita mucho dinero para empezar a usar IA en inversiones? Siento que esto está reservado para gente con gran capital. Para nada. Hoy en día hay asesores automatizados que te permiten comenzar con montos muy bajos. Muchas fintech ofrecen servicios basados en IA para inversionistas desde $100 o incluso menos. Lo importante es dar el primer paso y aprender en el camino. Creo que esto demuestra que la IA no es un lujo de millonarios, sino una herramienta cada vez más accesible. John, todo esto es fascinante.
Ya hemos hablado de cómo la IA está revolucionando las finanzas personales. Pero antes de cerrar, ¿puedes darnos más ejemplos de agentes de IA que están marcando la diferencia en este ámbito? Por supuesto, Alex. Hay varios agentes de IA que están ayudando a las personas y a las empresas a gestionar mejor sus finanzas. Te menciono algunos. Agente de alerta de riesgos y fraude. Este agente monitorea continuamente las transacciones en cuentas bancarias y tarjetas de crédito. Si detecta algo fuera de lo habitual, como una compra en un país en el que nunca has estado o una transferencia grande a una cuenta desconocida, puede bloquear la operación temporalmente y enviarte una alerta. También es clave para prevenir el robo de identidad, evitando que alguien use tus datos sin permiso. Agente de planificación fiscal. Mantenerse al día con las leyes fiscales puede ser complicado, pero este agente lo hace por ti. Analiza tu situación financiera y te recomienda deducciones o estrategias para reducir tu carga fiscal dentro del marco legal. Si eres autónomo o dueño de un negocio, puede avisarte sobre cambios en las normativas que podrían afectarte y sugerir ajustes antes de que sea tarde. Agente de planeación a largo plazo, jubilación y metas financieras. ¿Te imaginas tener un asesor financiero que esté disponible 24/7? Este agente proyecta el crecimiento de tus inversiones y ahorros con base en datos reales. Te sugiere cuánto deberías aportar mensualmente para alcanzar tus objetivos, ya sea la jubilación, la educación de tus hijos o la compra de una casa. Si detecta que estás por debajo de tu meta, te recomienda ajustes para que no pierdas el rumbo. Agente de búsqueda de ofertas y recompensas. A todos nos gusta ahorrar dinero, y este agente lo hace por nosotros. Escanea programas de fidelización, tarjetas de crédito y tiendas en línea para encontrar las mejores ofertas. Por ejemplo, si sabe que compras café regularmente, te avisará cuando haya una promoción en tu tienda favorita o te sugerirá cambiar de tarjeta de crédito si otra ofrece más puntos de recompensa en tus compras. ¡Increíble! Con herramientas como estas, las finanzas personales pueden ser mucho más sencillas y seguras. John, muchas gracias por compartir estos conocimientos con nosotros. Gracias a ti, Alex. La clave es aprovechar la tecnología para que el dinero trabaje a nuestro favor, no al revés. Hemos recorrido un panorama que abarca desde las aplicaciones prácticas de la IA en las finanzas cotidianas hasta la visión futurista de DAOs, totalmente descentralizadas, donde los algoritmos toman decisiones económicas en tiempo real. Suena casi a ciencia ficción, pero la tecnología avanza tan deprisa que en unos años esto podría ser nuestra realidad cotidiana. Sin duda, y lo más interesante es que estamos aún en la punta del iceberg. Hay mucho por descubrir, por optimizar y sobre todo por regular. Pero el futuro que se vislumbra es uno en el que el acceso a la inversión y a la generación de riqueza se vuelve más democrático. Antes de cerrar, John, ¿qué consejo principal darías a quienes quieren prepararse para este futuro financiero basado en la IA? Que se formen y se atrevan a probar. No se trata de ir y poner todos tus ahorros en manos de un bot desde el primer día, sino de empezar con algo pequeño, entender cómo funciona, leer, practicar y formarse. Y si les interesa, en mi nuevo libro, Vive Libre, abordo precisamente estas cuestiones. Cómo adoptar nuevas tecnologías financieras y aprovecharlas en vez de temerles. Excelente recomendación. Para todos los que nos escuchan, recuerden, la educación es la base para sacar provecho de la tecnología. Amigos, llegamos al final de este episodio de Ecos del Futuro. Ha sido un gusto tener a John Sterling con nosotros, compartiendo su conocimiento y su visión de un futuro en el que la IA transformará por completo nuestra relación con el dinero. Gracias, Alex, por invitarme. Ha sido un placer hablar de este tema que tanto me apasiona. Estamos entrando en una nueva era donde los agentes de IA no solo facilitarán nuestras finanzas, sino que cambiarán por completo la manera en que gestionamos el dinero y el tiempo. A todos los que nos escuchan, estén atentos, porque el 2025 será recordado como el año de los agentes de IA. Nos esperan grandes innovaciones, y lo mejor está por venir. Nos vemos pronto. Antes de despedirnos, quiero recomendarles su último libro, Vive Libre. Construye riqueza mientras disfrutas de la vida. Un manual imprescindible para quienes quieren ganar más, trabajar menos y diseñar una vida con mayor libertad financiera. Les dejamos en la descripción los enlaces a este y otros libros y audiolibros de John Sterling. No se lo pierdan. No olviden dejarnos sus comentarios en redes y suscríbanse a nuestro canal de YouTube y TikTok para no perderse ningún episodio. ¿Confiarían en un agente virtual para manejar sus ahorros?
¿Qué les entusiasma más del futuro financiero que se nos viene? Queremos saber su opinión. Los espero la próxima semana para seguir explorando los límites de la innovación y cómo moldeará nuestro mañana. Hasta entonces.